Buenos días, hermanos, bienvenidos desde el balcón de Padre Pipo. Hoy quiero hablarles de los milagros eucarísticos. Esto es tema largo, lo voy a hacer súper corto y le voy a poner un link para que puedan leer algunos milagros eucarísticos. Eh, ya la Eucaristía como tal ya es un milagro eucarístico, o sea que nosotros vemos el milagro a diario. Cuando el sacerdote eh, impone las manos y consagra, sucede la transustanciación. Esa transustanciación es el milagro eucarístico. El vino y el pan se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo. No lo vemos físicamente, pero lo es. En el milagro eucarístico que vamos a hablar hoy se ve. Entonces, ¿qué se ve? Mira, según este artículo que yo leí en catholic.net, eh, hay, se dividen en cuatro grupos los milagros eucarísticos. Está el primero, que es el eucarístico histórico. Son estos que no interviene la ciencia, que se creen porque pues están escritos desde hace muchos años y los diáconos, los sacerdotes y los religiosos y los obispos que lo estudiaron pues lo entendieron así. Eh, ¿Cuáles son ejemplos de esto? Porque esto es mejor verlo con ejemplos, porque si no, realmente el significado de milagro eucarístico es que la transustanciación se convierta físicamente, literalmente, en carne y en sangre. Entonces, no es así. Nosotros lo creemos por fe. Pero el milagro ya es cuando pasa. ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa? Antes de ir a este ejemplo. ¿Por qué pasa? Pues normalmente pasa cuando un feligres ha perdido la fe. Cuando un sacerdote está consagrando y ha perdido la fe. Cuando una comunidad necesita volver a recuperar la fe de que él es Cristo y es la sangre. O sea que esto le puede pasar a cualquiera. Perder la fe no es entregarle el alma al diablo. Y esto es importante que lo entendamos así. Podemos perder la fe por muchísimas razones. Somos humanos, nos equivocamos y somos sensibles y sentimentales. Mire, el ejemplo de estos milagros eucarísticos históricos es el milagro de Tolosa. En el 1225, San Antonio de Padua, un gran santo, consagró una hostia que fue adorada por un burro y así se convirtió el pueblo entero. No hay forma de científicamente probar eso. En esta época no habían cámaras, no habían video. Ahora todo el mundo lo grabaría en un celular y lo postean en Facebook y todo. Pero en este momento no. O sea que realmente esto es por fe. Hay gente que piensa que ese milagro es un mito. Eh, pero tenemos que tener fe. Es un gran santo. Es un gran santo. El otro ejemplo es el de Santa Clara de Asís. Santa Clara, cuando venían los musulmanes a invadir, que invadieron y ya estaban en Asís, ella salió de la puerta del convento con la custodia con Cristo y de ahí salieron unos grandes rayos de luz que cegaron a los atacantes y no pudieron atacar el convento. ¿Cómo se prueba científicamente eso? Pues aunque si no hay un video o una foto, pues es por testigo. Pero esos son los históricos. Los apologéticos, el segundo grupo, es el grupo que permanecen hasta hoy, que pueden verse y que han sido estudiados por la ciencia. Son hostias consagradas sin corromperse. La más antigua es la de Zamora, consagrada en el 1159 y sigue tan blanca hoy como aquel día. En Siena, Italia, fueron profanadas algunas hostias el 15 de agosto del 1730. Oye, esto hace siglos. 1159 hace 10 siglos, 9 siglos. Y el 1730 hace 200 y casi 300 y pico de casi 300 siglos. Al ser robado el copón, estas hostias fueron iluminadas y encontradas por el sacerdote. Se iluminaron y el sacerdote las encuentra 3 días después. Hoy día siguen intactas cuando fueron robadas. Estos son los milagros apologéticos. Y en el cuarto
tercero y cuarto grupo son los milagros sucedidos a sacerdotes que han perdido la fe. Esto le puede pasar a cualquier cura. Pueden perder la fe. ¿Por qué? Pues somos humanos. Somos humanos. Estos son milagros sucedidos a sacerdotes que han perdido la fe en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo y que en sus manos la hostia se ha convertido en carne y en vino. Literalmente carne y vino. Este es el que más popular se hace. Los otros no son tan populares porque nosotros somos tan científicos que necesitamos estas pruebas. Pues miren esto. La multitud de milagros eucarísticos hace posible presentarlos todos durante... No, eso no es. Esos son los tres ejemplos que quiero dar. Les voy a poner un artículo, un link donde hay muchos otros. Pero estos tres pues, son sorprendentes y en el último está involucrado el Papa Francisco cuando era cardenal, el cardenal Bergoglio. Dice, el primero fue en el 750 después de Cristo. Eso fue en el octavo siglo después de Cristo. En la ciudad de Anciano, una región de Abruzzo, uno de los más antiguos, importantes, de los sitios más importantes de Italia. Se produjo este milagro cuando un monje que tenía dudas sobre la presencia real de Cristo en el pan y el vino pronunció las palabras de consagración y vio cuando la hostia y el vino se convirtieron en sangre y en carne. A esto se le hicieron 12 siglos después, esto fue en el siglo 8, o sea, en el siglo 20, los fieles aún visitan todavía, siglo 20 y 21, todavía visitan esta hostia con este milagro. El milagro en el 1574 y el 1886 se sometió a unos estudios y en el 1970 se sometió a otros estudios donde el doctor Eduardo Linoli, director del hospital de Arezzo, descubrió que la sangre y la carne son humanas, tipo AB, el mismo tipo de sangre que se encuentra en el sudario de Turín. Como todas los rompecabezas van atándose. El sudario de Turín, el que no sepa, búsquelo en internet o después me escribe y podemos hacer otro balcón de eso. En el 1973, 3 años después de que este doctor lo estudiara, la Organización Mundial de la Salud eligió una comisión médica para verificar los hallazgos iniciales. Después de 500 exámenes, se verificaron los hallazgos y declararon sin duda que es tejido vivo y científicamente inexplicable. O sea que el tejido se mantiene vivo. Esto es inexplicable. ¿Cómo lo vamos a explicar? No se puede explicar. Es Cristo. Cristo no se puede explicar. Se entiende, se asume y se ama. Según el Santuario del Milagro. En el 2013, esto fue el otro día, hace 7 años, el milagro de Legnica, el milagro eucarístico es uno de los más recientes y sucedido en la Navidad del 2003, en esta iglesia de San Jacinto, en la ciudad de Legnica, Polonia. Me ahogué. Durante la comunión, una hostia cayó en el suelo accidentalmente. El párroco de la iglesia, que es el padre Andrzej Ciombra, y esto es polaco, lo puso inmediatamente en un recipiente de agua. El derecho canónico dice que cuando cae una hostia, pues normalmente no las comemos, porque hay que seguir, se puede hacer también, pero se pone en un recipiente de cristal, se le pone agua y se guarda en el sagrario o en un lugar de la sacristía donde tenga respeto. Luego eso se puede derramar se la puede tomar el sacerdote, que no es recomendado, o se puede derramar en una maceta, en un tiesto con una planta. Cuando se disuelva, pues cuando pasa esto, ponen la hostia y la hostia, 2 semanas después, el presbítero del templo nota que la hostia no le pasaba nada, seguía igual, excepto una mancha roja que cubría una quinta parte de la hostia. Pues sacan unos pedacitos de esas hostias y el obispo dice, no, espérate, esto hay que hacer algo. Sacan unos pedacitos de esas hostias y los estudian. Se le pide a los dos institutos de medicina forense. ¿Por qué 2? Porque es bueno comparar. Esto es el método científico, siempre necesitamos comparables.
Eh, Ambos encontraron que estaba compuesta de tejido miocardio, eso es tejido del corazón. Además, la segunda investigación en el Departamento de Universidad Médica de Pomerania descubrió que era músculo cardíaco humano. Oigan esto, con alteraciones que a menudo aparecen durante una agonía. Alteraciones al tejido que aparecen con una agonía. Cuando la congregación de fe recibe los resultados, reconoce el suceso como una experiencia sobrenatural. Y esto no fue el único milagro que ha sucedido en Polonia. En el 2008, en la iglesia de San Antonio de Sokolka, ocurrió un milagro eucarístico muy similar. El último, que hoy es largo, hoy estamos largos. Lo ponen como el más importante de estos tres que se dedican aquí. Esto es de asiprensa.com, porque pasó en el 1992, en el 1994 y en el 1996. Tres milagros, y fue en Buenos Aires, en Argentina, donde el Papa Francisco era cardenal y arzobispo. En esta parroquia de Santa María en Buenos Aires ocurre esto el 15 de agosto del 96. En el 99, cardenal Jorge Mario Bergoglio, que hoy es el Papa Francisco, pide al profesor Ricardo Castañón Gómez realizar una investigación sobre lo ocurrido. Fue 3 años después, más o menos, sí, 3 años después. Una hostia cayó en el suelo durante la comunión, la colocaron en un envase para disolver, y 10 días después ese envase con agua se había convertido en sangre. Oh, eso fue que alguien lo cambió. Pues mira, en el 2000, un experto en tejidos encontró que las muestras tejidas de piel, que las muestras tenían piel humana y glóbulos blancos. En el 2003, 3 años después, ya 7 años después del milagro, el mismo experto dijo que el tejido era de un corazón inflamado, cosa que pasa cuando una persona la persona a la que pertenece el corazón había sufrido mucho, el corazón de Jesús en la pasión. En el 2005, ya 9 años después del milagro, le piden a otro experto de la Universidad de Columbia que investigara. El científico identifica el tejido como si fuera del corazón, particularmente del ventrículo izquierdo, y lo etiquetó como tejido vivo que provenía de una persona que sufre. O sea que no es solamente que se convierten en carne o en sangre, es que está vivo, el tejido está vivo. Por eso nosotros creemos en un Cristo vivo, y cuando comulgamos comemos a Cristo vivo. No sabe a carne, no sabe a churrasco, pero es Cristo vivo, está aquí comprobado. No tienes que ir corriendo a comerte este milagro eucarístico, porque esto pasa en cada misa. Castañón Gómez, esto es lo último, concluyó que el Señor en el milagro quería mostrarnos su miocardio, su corazón, que es el músculo que da vida a todo, el miocardio es el músculo que da vida a todo el corazón, tal como lo hace la Eucaristía con la iglesia. Y por lo que el ventrículo izquierdo, ¿por qué el ventrículo izquierdo? Porque de ahí viene la sangre purificada, y Jesús es el que purifica a la iglesia de sus pecados. Esto es el análisis de un científico, por eso es tan cuadriculado. Pero es cierto, tenemos milagros eucarísticos y no los debemos pedir. No los debemos pedir. Yo quiero ver un milagro eucarístico. A mí me pasa, a mí me encantaría ver uno. Pero si veo uno es porque probablemente he perdido la fe, y el Señor tiene que machacarme y decirme: no seas cabezón. Ahí estoy yo, y lo sabemos, Las misas son diferentes. Dios los bendiga, que tengan un día excelente y sigan adelante, que tengan un buen fin de semana.